Bienvenidas a un nuevo episodio de Modo FEM, un espacio donde conversamos con mujeres que inspiran, que transforman y que dejan huella desde diferentes ámbitos de la sociedad. Hoy nos acompaña una mujer que trabaja todos los días en uno de los desafíos más sensibles que enfrentan nuestras familias, la prevención del consumo de drogas. Ella es Rosa Saldívar, directora general de reducción de la demanda de la Secretaría Nacional Antidrogas. Rosa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Cintia, por este espacio. Creo que es muy oportuno siempre hablar de este tema, así que estamos aquí para compartir. Gracias, Rosa, por estar. Y queremos conocerte, Rosa. Queremos saber quién era Rosa antes de llegar a este cargo de directora general, antes de llegar a la Senat. Queremos conocerte un poquito sobre tu infancia, cómo fue tu camino profesional, si hay algo que marcó un antes y un después en tu vida. Bueno, yo soy, como se dice, abuela Membú. Realmente una gran parte de mi niñez la viví con mi abuela. Ella era una mujer muy entregada, con 9 hijos, que tenía un amor tan peculiar en ella, porque yo no recuerdo nunca, por lo menos, haberme retado ni tratado mal como... Y mi infancia fue una infancia tranquila, aunque con muchos movimientos, porque mi mamá vivía en Buenos Aires, entonces yo constantemente me iba pensando así un poquito, decía... pucha, tuve la oportunidad de trasladarme en tren de Buenos Aires a Asunción y en barco de Buenos Aires a Asunción, ¿verdad? Entonces esas experiencias en la niñez creo que calan muy hondo en el sentido de todo lo que pude haber tenido y disfrutado en ese tiempo. Ya, y decime, además de directora, ¿qué otros roles ocupas en tu vida? ¿Tenés tu familia? Sí, bueno, comentarte un poquito también así, porque sí me habías preguntado cómo yo llegué a esto, ¿verdad? Uh-huh. Realmente pasé por muchas empresas, instituciones, organizaciones. En mi vida hice mucho de ventas, de trabajo, siempre estando cerca de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Realmente un trabajo que me gusta, porque estar en contacto con la gente es conocer la problemática también, y conocer por sobre todo lo que fue las costumbres en otras épocas también de las familias, ¿verdad? Si bien yo casi toda mi formación fue en la Argentina, los 2 últimos años del colegio estuve en Paraguay, y era una costumbre y una educación totalmente distinta, ¿verdad? Yo puedo decirte que yo me crié y me eduqué realmente con una mentalidad abierta en el sentido de posibilidades. Mencionabas también que fue uno de los aspectos que marcó mucho mi vida realmente, es cuando mi abuela falleció. Yo tenía 9 años y yo decía, bueno, ¿dónde vivo? ¿Dónde me voy? ¿Me voy con mi mamá o sigo con mis tíos, que realmente fueron para mí las personas que me educaron y que me ayudaron muchísimo en mi crecimiento, ¿verdad? Entonces yo a los 9 años decía, hoy tomé la decisión realmente de seguir viviendo con mis tíos, porque con ellos realmente pasé gran parte de mi infancia. En una adolescencia muy marcada por la institución donde yo estudiaba en Buenos Aires, un colegio de hermanas religiosas. Uh-huh. Y una de las personas que marcó realmente mi vida, además de mi abuela, fue la hermana Enriqueta. La hermana Enriqueta era una profesora de música. Uh-huh. A mí me encantaba ejecutar la guitarra y lo hacía muy bien.
pero la guitarra no era el instrumento que nosotros debíamos ejecutar, era la flauta. O era la flauta o la melódica. La melódica es una especie de un órgano así. Sí, chiquitito que se sopla, conozco. Exacto. Y la flauta, ¿verdad? Entonces a mí no me gustaba, realmente no me gustaba la flauta y era buenísima ejecutando la guitarra. Hasta que un día le llama a mi madre y le dice, bueno, Rosa, aprende a tocar la flauta o deja de venir a las clases de guitarra. Bueno, yo realmente tengo un carácter muy fuerte, aunque soy muy sensible a muchas cosas. Y yo decía, bueno, si ella no me quiere en la clase, no me voy. En síntesis, no seguí ejecutando la guitarra y creo que tampoco aprendí a tocar la flauta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hago mención a esto? Justamente porque en los años siguientes y en todo lo que era mi adolescencia y todo eso, yo traté mucho de fortalecerme a mí como persona, conociéndome, sabiendo qué cosas me gustaban, dándole un sentido a mi vida, porque pasaron muchas cosas. Y creo que a mi alrededor siempre hubieron personas resilientes, esas personas que de repente no ponían límites. Yo escuchaba en estos días a un psiquiatra y hablaba de las 4 S, ¿verdad? Una de ellas era realmente el silencio, la soledad, las sombras y el sentido. Y habla de estas 4 palabras, de cómo más adelante cuando realmente yo me enfoqué mucho más en mi trabajo que tiene que ver con lo actual. ¿Cómo yo fui manejando eso? O sea, el silencio, yo nunca tuve silencio. Nunca me dijeron que me callara ante una situación o algo así, ¿verdad? Todas las personas que estuvieron a mi alrededor siempre escucharon, me dieron la oportunidad de hablar, de opinar, de decir aquello que me gustaba y lo que no me gustaba, ¿verdad? La soledad, realmente yo creo que nunca me sentí sola, a pesar de, porque habla de la soledad de estando en un lugar donde hay mucha gente, pero uno se siente solo. Y voy a relacionar más adelante con mi trabajo, ¿verdad? Y yo nunca me sentí sola, yo siempre tuve a las personas alrededor, pero tenía mis momentos de estar aislada de esas personas, cosa que hasta ahora sigo haciendo, ¿verdad? Y la sombra no, porque la sombra realmente es aquello que oscurece toda la vida y sin embargo yo siempre tuve faros, siempre tuve luces enfrente de personas, no precisamente de la familia, pero personas que siempre me mostraron el camino. Y bueno, y el sentido creo que uno le da a su vida el sentido que uno quiere, eso es muy importante. Y esos aspectos que hoy descubrí, ¿verdad? Hace unos días, escuchando a un famoso psiquiatra que se llama Rucas Raspel, espectacular, él es argentino, y me motivó mucho más a darle ese sentido a mi vida. Ya, qué lindo, muy interesante lo que decís. Decime, ¿y este trabajo que hoy estás realizando es realmente bastante complejo, desafiante? ¿Qué es lo que te motiva día a día a ir a cumplir ese rol? Bueno, en la institución donde estoy ahora, hace 21 años que estoy, si bien es oficialmente por decirlo, porque antes mucho yo trabajé de todas maneras, porque pasé por otras instituciones como lo que era la Secretaría de Niñez y Adolescencia, hoy Ministerio, trabajando muy de cerca también con una población que hoy es muy vulnerable a toda esta problemática, ¿verdad? Y que de repente el trabajo de prevención es muy motivador, es muy desafiante y muy apasionante a la vez, ¿verdad? Entonces,
ya venía de una red de organizaciones no gubernamentales, del cual teníamos una ONG con otros compañeros y trabajábamos siempre en lo que tenía que ver con la prevención. Empezamos realmente ese enfoque con un tema que hoy está muy en el tapete, por decirlo, que es todo lo que tiene que ver con la fe y el tema de drogas, ¿verdad? Entonces, era movilizar un poco a un grupo de personas, vamos a decir, que eran los agentes pastorales, y ahí empezamos nosotros este trabajo de prevención desde el ámbito pastoral, básicamente, porque yo estaba en el departamento de catequesis de la arquidiócesis y después pasé a formar parte también del grupo vamos a decir, de la comisión bíblica. Entonces elaboramos materiales y vimos, allá fue en 1993, con un documento pastoral que se llama Brille la Luz, que es un excelente documento que justamente ya tocaba la problemática de drogas y decía, bueno, tenemos que capacitar a los agentes pastorales ante esto. Y yo trabajaba en el Arzobispado de Asunción y era así, era muy lindo porque de un lado en una oficina le tenía al Monseñor Ricardo Valenzuela y del otro lado al Monseñor Claudio Jiménez. Eran dos eminencias realmente para mí, que en medio de ellos el trabajo se hacía mucho más fácil y también entender la problemática, ¿verdad? Entonces nos tomamos de un punto en que decía formar a los agentes pastorales y empezamos a trabajar desde la iglesia. Ya desde nuestra ONG ampliamos mucho más el trabajo, no solamente en el ámbito pastoral, sino más en el ámbito comunitario. Y bueno, y eso fue dando lugar a una serie de actividades hasta que realmente entró a formar parte del funcionariado de la Secretaría de Drogas. Y ahí varias experiencias muy enriquecedoras, ¿verdad? Toda la parte estadística, ser coordinadora de estudios de investigación, supervisora para todas las encuestas, pasar por lo que era cooperación nacional e internacional, trabajar en prevención, en tratamiento, ir a la Secretaría de Niñez y volver a mi institución mucho más fortalecida. Creo que eso a mí me dio las herramientas como para ir haciendo una carrera en estos largos años, pero muy cortos para todo lo que uno quiere hacer, que hoy me permite a mí estar en una dirección general donde tengo dos direcciones, la dirección de prevención y la dirección de tratamiento. Entonces, con una problemática que es muy cambiante, ¿verdad? El tema de drogas es algo que de un día para otro van surgiendo nuevas situaciones. Y bueno, yo estoy ahí y es un trabajo realmente muy lindo. Sí, me imagino, lindo, muy desafiante también, Sí. ¿verdad? Bueno, mientras ibas comentando, estaba recordando también que la Universidad Autónoma tiene sus carreras de psicología clínica, tiene carrera de neuropsicología, de neurología, entre otras carreras. Y tenemos una malla curricular también que incluye materias de abordaje e intervención en trastornos de la ansiedad, trastornos de personalidad, del estado de ánimo, evaluación y también intervención en trastornos producidos por adicciones. Además de eso, la universidad y los profesores participan activamente en diferentes jornadas y charlas de formación abordando temas como prevención al suicidio, primeros auxilios en psicología, abordaje de la ansiedad y el estrés. Así que para más información se pueden acercar hasta la universidad o ingresar a la web. Bueno, continuamos con nuestro tema, Rosa. Y bastante interesante, muy desafiante, como te iba diciendo, todo el trabajo que haces con la gente. Me imagino que tienen muchos programas para niños, adolescentes. ¿Cómo abordan toda esa parte de prevención? ¿Desde qué edad más o menos comienzan los chicos a tener contacto con las drogas, Sí. con las adicciones?
Bueno, en el ámbito de prevención nosotros trabajamos básicamente con 3 ámbitos muy bien definidos, ¿verdad? Que tienen que ver con el ámbito educativo. En el ámbito educativo sí me gustaría mencionar un poco de a qué se deben cambios que se fueron dando, ¿verdad? Hay un cambio de paradigma muy importante, ya que anteriormente probablemente nos conocían, decían, la SENAC hace charlas. Bueno, de un tiempo a esta parte, ya prácticamente desde el 2009, cuando se hicieron algunas adecuaciones a la malla curricular, cambiando los contenidos, o sea, todo aquello que estaba centrado en la sustancia, hoy día está centrado en reducir conductas de riesgo y fortalecer aquellos factores protectores que tiene una persona, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de prevención en el ámbito educativo, tenemos que hablar de una malla curricular que tiene contenidos, que el abordaje es en forma transversal, porque trabaja lo que tiene que ver justamente con habilidades para la vida, o habilidades blandas, o también habilidades cognitivos sociales, ¿verdad? Bueno, ¿qué buscamos nosotros? Que el docente sea un referente en el ámbito de prevención, que en aulas sea él el que trabaje con los alumnos, motivo por el cual realmente nos abocamos no solamente a la capacitación del docente, sino también de directores de instituciones educativas que tienen que entender esa problemática, hacer un diagnóstico institucional, saber qué es lo que está pasando en la institución en materia básicamente de conductas de riesgo, ¿verdad? Porque lo que buscamos es trabajar sobre esa percepción que el niño o el adolescente tiene. O sea, por decirte, ellos dicen, la marihuana es una sustancia natural, no me puede hacer daño. Entonces tratar de cambiar eso, pero no desde la información de la sustancia, sino desde otra visión que tiene que ver con la persona. El fortalecerse como persona, trabajar su autoestima, la comunicación asertiva o la toma de decisiones, su pensamiento crítico, resolución de problemas y conflictos, manejo, control de las emociones. O sea, de muy poco me sirve a mí la información de saber todo en referencia a una sustancia. Cuando aparece una situación de riesgo, que alguien me invita a consumir drogas y yo no sé cómo actuar, o sea, no sé qué decisiones tomar. Pero antes que nada, entonces está el fortalecimiento de la persona a través del desarrollo de sus habilidades. Por eso mencioné hace rato a la hermana Enriqueta, ¿verdad? Al decir, marcó mucho mi vida en ese sentido, porque en este tiempo probablemente una persona hubiera actuado de una manera diferente, o sea, hubiera ayudado a otro a desarrollar sus habilidades y que dentro de esas habilidades encuentre realmente lo que le gusta, lo que le hace bien hacer, aquello que le motiva a seguir creciendo. Bueno, entonces la prevención está centrada en eso, en el desarrollo de las habilidades. Cuando hablamos de ámbito educativo, no podemos dejar a las familias a un lado, porque lo que buscamos justamente es unir escuela con familia. Si el docente es el referente en el ámbito educativo para trabajar la prevención, en la casa son los padres o los adultos responsables que están con el niño. ¿Y cómo ustedes...? Tienen que seguir trabajando la misma dinámica que se va desarrollando en la escuela. Entonces nosotros desarrollamos un taller para padres que se llama Padres Preocupados que se ocupan, y también las escuelas para padres que tienen 5 sesiones. Entonces en esas escuelas se va trabajando con ellos el reconocimiento al niño, al adolescente, reconocer aquello bueno que hace, tratar de estimular, bueno, que si cometió un error pueda volver a hacerlo de una manera diferente. Se convierte aquello que normalmente es un hábito
saludable, o sea, de la manera en que uno realmente va motivando. Y los padres, siempre hablamos de establecer normas y límites. Los padres autoritarios o los padres permisivos, los dos extremos son malos. Entonces lo que queremos es que sean padres con autoridad, con establecimiento de normas, límites claros, ¿verdad? Y aquello que en familia se puede construir. No importa que esté una persona o dos personas, pero la familia es ese entorno donde realmente la persona convive, ¿verdad? Y aquello que requiere, que tiene que ver con el compartir, por eso a veces le preguntamos a los niños cuántos alimentos al día comparten con las personas que están en sus casas. O si los padres saben dónde ellos se van cuando salen, si le conocen a los amigos, a sus amigos. Entonces es una manera también de esa presencia activa que los adultos debemos de tener con los niños, con los adolescentes, que no todo sea muy restrictivo ni que no haya sanciones así, nada que tenga que ver con maltrato ni con daños físicos. Pero la parte psicológica y eso que se menciona, que se trabaja y se aprende en la universidad aquí a través de la carrera de psicología, o sea, cómo manejar ese crecimiento también muchas veces de los hijos de acuerdo a las edades y cómo los padres identifican situaciones de riesgo. Porque están los signos y están los síntomas. O sea, un signo para mí puede ser el crecimiento de esa etapa que va sucediendo, ¿verdad? Desde la niñez a la pubertad, los cambios que se van dando, ¿verdad? Que uno está creciendo, cambia el tono de voz, o sea, hay una serie de situaciones, aquello que le gustaba hoy ya no les motiva. Se van dejando de lado todos los juegos, los juguetes para pasar a otro tipo de relaciones interpersonales. Y bueno, esos son signos de cambios, ¿verdad? Buenos o también algunos que deben llamar la atención. Pero síntomas es diferente. O sea, cuando yo voy viendo un cambio así muy drástico en la alimentación o en las horas de sueño, o de repente si se vuelve más agresivo, si hay más ansiedad, o sea, esos son signos que deben llamar la atención. Esas serían las señales de alerta, digamos. Señales de alerta. Cambios de humor, ¿cuál podría ser otro? El cambio de las horas de sueño también, el cambio en la alimentación también, ¿verdad? Porque hay algunas sustancias, si bien no quiero entrar mucho en los detalles de sustancias, pero sí es bueno mencionar que hay algunas sustancias, por ejemplo, que hacen que una persona o prefiera la comida salada o prefiera las comidas dulces, ¿verdad? Entonces hay también ciertas situaciones que se van dando. Entonces en ese trabajo que se hace escuela y familia, vamos viendo también cómo ayudarle a los padres. Y el otro ámbito es el comunitario. En el comunitario entra lo laboral, entra las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Trabajamos muy bien con las Fuerzas Armadas, también mirar las empresas, el deporte, justamente las escuelas de fútbol, los grupos religiosos, las iglesias, no importa la religión que sea, ¿verdad? Y un punto sumamente importante que tratamos también de manejar la información es a través de los medios de comunicación, o sea, cómo llega esa información, cómo se difunde y cómo también los comunicadores forman parte de una prevención que es muy importante. Es una mirada diferente. A mí me tocó trabajar también en el área de comunicación y si bien de repente acompañaba mucho todos los procedimientos porque tenía que hacer la cobertura de la parte operativa, que es el otro área de la SENAT. El contacto con los medios de comunicación fue muy importante para desarrollar también mensajes que tengan que ver justamente
con unas campañas muy interesantes que llegamos a hacer, por ejemplo, en el tiempo en que el crack realmente estaba iniciándose en el consumo en Paraguay, y eran las campañas tanto para radio, televisión, medio escrito también, una iniciativa del Rotary Club que fue muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va dando la prevención en los diferentes ámbitos? Ya, muy interesante lo que estás diciendo, Rosa. Quería resumir un poquito para la gente que nos está viendo, ¿verdad? Para aquellas mamás, papás preocupados un poco por su hijo. Yo lo que puedo ir rescatando de lo que vas diciendo, ¿verdad? La importancia dentro de la prevención es el buen relacionamiento con el hijo, ¿verdad? O sea, estar presente, definir los límites, ¿verdad? Sí. Y que haya una presencia, una autoridad dentro del hogar, es lo que pude ver. De repente pasa también con los adolescentes que, como vos decís, pasan por esa etapa que van cambiando, ¿verdad? Los juegos, por otras cosas, vienen los cambios fisiológicos también, ¿verdad? Sí. Y también en cuanto al relacionamiento, se fijan más en los amigos que hablar con la mamá y con el papá ya resulta aburrido, ¿verdad? Y de repente se vuelven muy monosílabos también. ¿Vos le preguntas algo? Sí, no sé. Nada, ¿vos querés hablar de la vida? Sí. No sé, déjame, te dice, ¿verdad? ¿Y qué vos recomendás en esos casos para esos padres que buscan acercarse a sus hijos? ¿Cómo pueden generar esa confianza? ¿Cómo pueden abordarles, digamos, según tu experiencia? Eso por un lado. Y por otro lado también preguntarte cómo afecta, o, según tu opinión, el entorno digital hoy día, ¿verdad? Los juegos, el entorno digital que se vive, eso vos ves, porque hace mucho que estás en esto, ¿verdad? Hace más de 20 años me comentabas, y bueno, en estos 20 años cambió muchísimo también la tecnología. Entonces, bueno, esa sería mi pregunta. ¿Cómo afecta el entorno digital y cómo ganar mayor confianza con los hijos? Bueno, el tema de la confianza, yo creo que a veces los padres, hay unas incoherencias que tenemos, ¿verdad? Escuché en estos días, decía, de la palabra padres, parece que la D se cayó. Entonces queda pares. Personalmente considero, ¿verdad?, que si bien uno puede mantener una buena relación con sus hijos, que creo que debe ser así, en base a la confianza y el diálogo y de hecho que los límites, las normas, ¿verdad? No podemos ser amigos de nuestros hijos. Estamos tipo trastocando los roles que nos corresponden. Y mamá y papás tienen que ser mamá y papá, tienen que tener esa autoridad, ¿verdad? Y los hijos son los hijos. Si bien podemos compartir y debemos compartir espacios con ellos desde pequeños, creo que hay una gran diferencia cuando mencionabas el tema de los adolescentes, cuando todo está bien hasta cierta edad. Y de hecho ellos no pueden irse solos a muchos lugares y siempre está la presencia de un adulto que le acompaña, ¿verdad? Yo pensaría que hasta los 7 años realmente uno puede generar un montón de cosas que psicológicamente hablando es la etapa donde se va incorporando mayor aprendizaje, como pareciera que esa CPU del cerebro va siendo cargada por un montón de situaciones, ¿verdad?, que van a marcar después la vida. Entonces, es la etapa del compartir, del jugar, del ensuciarse, del embarrarse, de estar con los chicos, ¿verdad? Para que ellos también se acostumbren a eso. Hoy día pasa, bueno, que los dos padres tienen que salir a trabajar, que muchos chicos quedan con otras personas que los cuidan, que parece perdiendo, se va tipo cortando un poquito más de a poco, o sea, se va cortando de a poco esos hilos que van siendo los conectores para con ellos, ¿verdad? Y creo que sin perder la autoridad, en mantener una relación amistosa con ellos,
donde, bueno, estamos en época de mundial y los partidos, o sea, yo me puedo sentar con mis hijos a ver fútbol, a dialogar, escucho muchas veces, no entiendo nada de fútbol, pero la presencia de mamá o de papá en ese momento, en el compartir con ese espacio, que hoy las pantallas de televisión están atrayendo a todos. Y parece que estamos dejando, o los chicos están dejando un poquito más de lado los celulares. Entonces están frente a una pantalla grande donde se puede compartir en familia. O los juegos fuera de la casa, o recorrer un lugar, no sé, visitar. Deben ser momentos de diálogo. Deben tomarse cada espacio de diálogo, ¿verdad? Y de confianza. Cuando ellos se acostumbran a eso, yo creo que no hay edad de que tus hijos estén ahí. Yo tengo hijos grandes, casados, tengo nietos, adolescentes ya mayores, y hay espacios en que, así como el fútbol une a la familia, entonces aprovechemos esos espacios en compartir. Hablabas también de los cambios y cómo hace la tecnología. Realmente yo creo que hoy día muchos padres están controlando a sus hijos a través de un teléfono. No saben dónde están. O sea, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy en la casa de un amigo, ¿verdad? ¿Cuál es la seguridad que yo tengo que mi hijo realmente va a estar ahí y con quién va a estar? Tiene mucho que ver, y creo que la disponibilidad de un teléfono con internet para los pequeños no es conveniente. Decían que hasta los 12 años un niño debe sentirse alejado de teléfonos con internet, porque es la etapa en que debe desarrollarse como persona haciendo otro tipo de actividades. Cuando el niño, el adolescente sale y se convierte ya en un ser sociable, cuesta muchísimo, ¿verdad? Decir que las drogas también se ofrecen por internet. El tiempo de pandemia fue duro en ese sentido, ¿verdad? Muchas personas usuarias que normalmente iban a un lugar para consumir, lo pedían por el sistema de delivery, llegaba a sus casas junto con algún alimento. No salían de la casa, pero eso no quiere decir de que en ese tiempo no se consumió, al contrario, ¿verdad? Y la tecnología lo que hace, vuelve más introvertido a la persona, porque se pasa realmente horas y horas con un teléfono. Creo que hoy día tenemos que trabajar en salud mental, la adicción al teléfono, a las redes, y es muy atrapante. Realmente cuando uno empieza a ver cosas que sucede hasta con los adultos, miras un tema y automáticamente el teléfono y las redes te van tirando un montón de información en relación a ese tema que sin querer abriste. Y los programas o las películas infantiles que están también, que ellos ven a través de internet, de repente aparece una figura que no es la que ellos deben hacer, y a veces inocentemente con el dedito ahí ingresan a una página que después ya le va a tirar un montón de informaciones. Y por otro lado tiene que ver también con los contactos que ellos van generando con personas del otro lado de la pantalla que no conocen y que pueden tomar una identidad de un niño de edad de ellos o de un adolescente de edad de ellos, porque hoy día la tecnología hace eso, ¿verdad? Entonces, la comunicación, el mensajeo, el hablarse, el transmitirse, el compartir fotos, o sea, eso lleva muchas cosas. Entonces, ahí también no es mala la tecnología. Claro, lo que tenemos que saber es ponerle también un límite, o en todo caso, siempre se habla
de ver y bloquear aquellas páginas o aquellos contenidos que realmente no queremos que nuestros niños accedan. Así mismo, o sea, tener un control, eso mismo, tener un control de lo que van viendo y no van viendo. Decime, Rosa, si hay familias que están sospechando que sus hijos están atravesando por una situación donde probablemente estén vinculados a alguna adicción, a un tipo de sustancias, o una familia necesita ayuda, ¿cómo puede acercarse a la SENAT o qué le recomendás, a dónde pueden ellos recurrir? Sí, qué importante es esto porque cuando hablamos de la SENAT muchas veces creemos que es todo la parte operativa, ¿verdad? Y que uno va a ese lugar y te fichan más o menos, ¿verdad? No, la SENAT tiene un equipo de psicólogos también trabajando en lo que tiene que ver con ese primer contacto, ¿verdad? Que es la contención, la orientación y por sobre todo la referenciación de dónde puede acudir para tener una ayuda. Creo que las familias deben, primero, si sospechan ante una situación, es hablar bien, con tranquilidad, ¿verdad? Con mucho respeto con la persona, indagar sobre la situación, no culpar ni culparse, porque muchas veces, y algo que decimos, los padres parece que son los últimos que se enteran de una situación, ¿verdad? Todo el barrio más o menos ya sabe lo que está pasando y los padres a veces no queremos ver ciertas situaciones que suceden, tampoco lo esperamos, ¿verdad? Así es. Entonces esa es una de las barreras a veces para la comunicación y el diálogo. Los espacios de abordaje hoy día están mucho más abiertos, hay hospitales que brindan atención sobre este tema. Realmente salud pública, si bien sigue siendo limitada la capacidad de personal atendiendo esto, desde la SENAT también capacitamos a los profesionales de salud de manera a tener ese primer abordaje que se requiere ante una problemática. Decir que no todos los consumos requieren internación. Ese también es un punto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Muchas veces con un tratamiento ambulatorio y una orientación efectiva de un profesional de salud, sea psicólogo o psiquiatra, no tener miedo también al psicólogo y al psiquiatra, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, yo no necesito, yo no estoy loco para irme. No estoy loco para irme al psicólogo ni al psiquiatra. No, realmente son sumamente importantes y forman realmente un eslabón muy, muy importante en el tema de tratamiento. Entonces, ahí también hay que acudir al personal. Hay que buscar una orientación especializada, ¿verdad? No todas las experiencias en materia de salud de una persona a otra son efectivas. Hay que tener en cuenta muchos factores, ¿verdad? El tiempo de consumo, el tipo de drogas que consume, la tolerancia de un organismo a otro es muy diferente y la dependencia que genera las sustancias también. Entonces, lo mejor es acudir a un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, para tener realmente un diagnóstico muy acabado, vamos a decir, de esto, ¿verdad? Después de tantos años de experiencia trabajando con familias, Rosa, trabajando con adolescentes, con jóvenes, quisiera que le des un mensaje a las mamás, a las madres que nos están viendo hoy, ¿verdad? A los padres de familia. Si les puede dar un mensaje, qué tienen que tener en cuenta, qué no tienen que tener en cuenta, cómo abordar eso, porque hay mucha gente que tal vez esté pasando por esta situación, o hay personas que de repente está ahí la situación pero no se dieron cuenta. Eso también ocurre mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a ellos? La verdad que ocurre porque
decían, hay muchos padres que cuando acompañan o hacen ese primer contacto, dice, hace poco nomás mi hijo empezó. Pero el hace poco es el momento en que la persona usuaria ya no tiene vergüenza, Que ya se no dio cuenta tiene el papá. miedo, lo hace más abiertamente, ¿verdad? Entonces ahí recién el papá, mamá o su pareja o alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y mencioné mucho yo el tema de la confianza y la comunicación, que creo que son factores muy importantes que hay que tener en cuenta. Compartir con ellos, ya decía, ¿verdad? Recalcar mucho eso y por sobre todo, yo creo que tiene que ver con el pensamiento que una persona tiene también de alguien que consume drogas. Muchas personas que vienen al tratamiento dicen, yo no quería ser un drogadicto, o sea, no era ese el objetivo que él tenía, él quería probar, le La dio curiosidad o tuvo una presión fuerte de parte de sus amigos, de alguna persona, ¿verdad? Como para empezar, y eso de una vez no te va a hacer nada, queda mucho ahí hasta que ellos se dan cuenta realmente de que, bueno, está muy instalado ya el consumo que no pueden salir solos. La adicción no está relacionada precisamente a entender a la persona como un delincuente. La adicción a drogas también es una enfermedad y tiene que ser tratada como tal, ¿verdad? Hay que considerar eso. Es una enfermedad, es crónica, porque una persona que empieza a consumir algún tipo de drogas puede tener realmente daños muy severos en el organismo que van a marcar su vida y su salud, por sobre todo, ¿verdad? Sí. Y es recurrente también, porque una persona que va a tratamiento no está totalmente curada, está rehabilitada, está sin consumo o de repente está limpio, como dicen ellos, ¿verdad? Pero hay que entender que un factor detonante, algo que puede suceder, va a volver a hacer que esa persona vuelva a consumir. Entonces, el entorno, la familia. Cuando alguien va a tratamiento, la familia tiene que ir al tratamiento, porque una persona, yo le puedo tener prácticamente encerrado un año en un centro de tratamiento a mi hijo, pero el día de mañana va a salir, él va a volver a mi casa, ahí nos va a tener otra vez a las mismas personas, ¿verdad? Excepto que alguien por algún motivo se haya marchado de la casa o qué sé yo, en situaciones de muerte puede ser que ya no esté, pero la familia va a estar ahí, el entorno ahí inmediato de la comunidad va a estar, aquellos que eran sus supuestos amigos que hicieron que empiece a consumir drogas probablemente también van a estar. Entonces, la familia es el mayor centro de contención. El diálogo, la comunicación y por sobre todo el respeto, ¿verdad? El tema de respeto a la persona, de no culparlo ni agredirlo ni constantemente estar recriminando situaciones, porque eso ya llega un momento que no sirve, ¿verdad? Uno tiene que cambiar totalmente, dar vuelta en la página, tener un nuevo estilo de vida con conductas más saludables y bueno, por sobre todo tiene que ver con ese afecto, el cariño y el amor que como adultos podemos darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ya, Rosa, hoy estuvimos aprendiendo mucho, ¿verdad? Hoy aprendimos bastante con Rosa. Comprendimos que la prevención no empieza solamente cuando aparece un problema, empieza mucho antes. Empieza cuando no hay una buena comunicación, empieza en un tiempo compartido, empieza con el ejemplo, en el amor que le ponemos y en la atención que le damos cada día a nuestros hijos. Empieza antes, mucho antes.
Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por enseñarnos, por ampliarnos un poco nuestro panorama también, por compartir tu experiencia como profesional también y como persona. Esperamos que podamos tenerte en otro episodio nuevamente también. Creo que nos queda corto este tiempo para un tema tan amplio. Queda corto, sí, realmente agradecerte, ¿verdad? Y algo que no mencioné es que yo soy miembro de un club de leones también, donde hacemos el servicio, y también es un lugar muy apropiado para las familias, así que seguramente que en algún lugar cercano a la familia está un club de leones donde el servicio puede ser una de las motivaciones importantes también en su vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Modo FEM. Si este contenido puede ser de ayuda para alguna familia, por favor compartilo. Te esperamos en la próxima oportunidad, donde vamos a tener de invitada también a otra mujer que nos venga a contar su historia inspiradora, transformadora. Y nos vemos en el siguiente episodio de Modo FEM.